¿Que el INAI no sirve para nada? Aquí te mostraremos que esa declaración es mentira. Gracias al acceso a la información nos hemos enterado de casos de corrupción ocurridos en los últimos 20 años y hoy veremos varios ejemplos. Acompáñanos. Bienvenidas y bienvenidos a Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Tal vez has escuchado al presidente decir que el INAI no sirve para nada o que es un cero a la izquierda, pero en este programa te mostraremos que eso no es cierto. El INAI sirve a los ciudadanos de distintas formas. En esta primera entrega del tema abordaremos una de ellas, el periodismo. Gracias al uso de acceso a la información, los periodistas revelaron casos de corrupción en distintos gobiernos, lo que ha hecho que los ciudadanos exijamos rendición de cuentas y que los gobiernos hagan cambios. Veamos algunos ejemplos. Gracias a la rendición de cuentas que obligó a los gobiernos a publicar sus contratos, supimos que Vicente Fox y su esposa Marta Sahún hicieron gastos suntuosos con recursos públicos, como comprar toallas de 4,000 pesos, como reveló el periódico Milenio, o también sobre las irregularidades con Enciclomedia, el programa educativo estrella en su sexenio. En el gobierno de Felipe Calderón, ya con la Ley Federal de Transparencia y el funcionamiento del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el IFAI, los periodistas consiguieron información vía transparencia sobre los millonarios contratos para los festejos del Bicentenario y descubrieron que había empresas contratistas relacionadas con partidos políticos. Con solicitudes de transparencia y una ardua investigación, el equipo de Aristegui Noticias reveló que la casa en la que vivía el presidente Enrique Peña Nieto y su familia era propiedad de su contratista preferido, un reportaje conocido como La Casa Blanca. Otros periodistas lograron obtener el expediente de investigación de Ayotzinapa gracias al acceso a la información, y otros más revelaron las corruptelas de los gobernadores priistas Javier Duarte o Roberto Borge. En este sexenio, los periodistas han revelado el multimillonario desvío ocurrido en Segalmex, las empresas fantasma que utilizó el ejército para construir el aeropuerto Felipe Ángeles y el uso del software Pegasus por parte de la Sedena para espiar a periodistas y activistas. Como viste, el INAI sí ha servido para obtener información que luego es publicada en reportajes periodísticos. Pero ¿qué pasa si un funcionario público se niega a entregar información? Porque evidentemente cuando alguien comete un acto ilegal, es poco probable que acepte entregar las pruebas a la primera petición, ¿no crees? Cuando un funcionario no te entrega la información, puedes interponer un recurso de revisión y el Pleno del INAI analiza el caso en sesión y, si la ley te da la razón, obliga a los funcionarios a entregarte la información. Sin embargo, en este momento, el Pleno del INAI no puede sesionar porque solo hay 4 comisionados y deberían ser 7. Esto porque el Senado no ha hecho el nombramiento de 3 nuevos comisionados, lo cual significa que si interpusiste un recurso de revisión, tu derecho a la información está siendo afectado. Y para seguir hablando de estos temas, hoy nos acompañan 2 grandes periodistas. Manuel Ureste, periodista de Animal Político, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Naye, pues estoy muy feliz de estar aquí en tu programa contigo y tu auditorio. Muchas gracias. Y Efra Zuck, periodista de Quinto Elemento Lab. Bienvenido, muchísimas gracias, Efra. Muchas gracias por la invitación, Nayeli. Bueno, pues ustedes que tienen mucha experiencia en investigaciones periodísticas y que utilizan el acceso a la información, es muy relevante que los escuchemos, que nuestro auditorio sepa, ¿no?, acerca del trabajo que realizamos de manera cotidiana. Quisiera arrancar contigo, Manu, para preguntarte, ¿qué peso tiene las solicitudes de información a la hora de hacer investigaciones periodísticas? Bueno, Naye, pues tú sabes que en Animal Político, nuestro director, Daniel Moreno, muchas veces bromea diciéndonos, bueno, y además de solicitudes de información, hacen algo más, hablan con la gente real. Creo que eso es una anécdota, pero da cuenta un poco del enorme peso que tiene este derecho a la información, a hacer solicitudes de información en el trabajo periodístico.
no solamente de investigación, sino en el trabajo periodístico pues, cotidiano, ¿no? Yo diría que en nuestro día a día pues, el hacer solicitudes de información pues, abarcaría por lo menos un 50% aproximadamente, si no es que a veces más. Hay trabajos en los que bien sabes que necesitamos hacer una labor de solicitud de información mucho más amplia, y el otro 50% pues ya sería pues, complementar esa información que conseguimos por transparencia pues, con el reporteo en terreno, pero por eso considero que es una herramienta fundamental para el periodismo el acceso a la información, y por ende, si es una herramienta fundamental para el periodismo, también lo es para la sociedad. No solamente los periodistas utilizamos el acceso a la información, cualquier ciudadano puede utilizarlo, pero para conseguir información relevante que revele información importante, como en casos de corrupción que hemos documentado, como la estafa maestra, las empresas fantasma de Veracruz u otros, es fundamental el acceso a la información, y quedarnos sin eso sería quedarnos prácticamente a ciegas. Y Efra, digamos que cuando hacemos solicitudes de información, muchas veces las instituciones nos responden a la primera y nos dan información. Pero hay algunos otros casos en donde pretenden negarnos, ¿no? Dar la información. Ahí es donde podemos interponer recursos de revisión. En tu caso, ¿en cuáles investigaciones periodísticas tuviste que hacer esto? Es decir, ¿tuviste que pelear literalmente la información para llegar a la publicación de alguna investigación periodística? Bueno, en Quinto Elemento Lab hemos hecho varios recursos de revisión relacionados con tramas de corrupción, por ejemplo, para acceder al expediente de Odebrecht, para conocer nombres de las personas que, presuntamente que recibieron sobornos de parte de una empresa europea, Vitol, y que eran pues servidores, bueno, no servidores públicos, pero trabajan para una de las filiales de Pemex, y también que ya están publicadas de la trama de corrupción relacionada a Altos Hornos de México que involucra a Alonso Ancira. También el acuerdo reparatorio lo obtuvimos justo a partir de una resolución del Instituto de Transparencia, porque la Fiscalía se negó a entregarlo de una primera cuenta. Documentos todavía que por ejemplo, no han sido publicados y que estamos trabajando sobre algunas investigaciones relacionadas a la masacre de San Fernando de 2011 y de Cadereyta también, masacres de migrantes. Hemos obtenido información gracias a que hubo una resolución del instituto, porque inicialmente la autoridad no nos quiso dar la información. ¿Qué argumentaban, Efra, en ese caso? Siempre argumenta, por ejemplo, la Fiscalía que hay una investigación en curso, pero sabemos justo que hay excepciones que permiten que podamos acceder a información, por ejemplo, en este caso cuando se trata de graves violaciones a derechos humanos, como fueron estas masacres de migrantes. Y este no es el único caso. Sabemos, por ejemplo, del acceso al expediente Ayotzinapa que otros colegas desclasificaron, también bajo el mismo supuesto de que se encontraban bajo una grave violación a derechos humanos, y por eso era importante que la gente supiera, conociera el avance de esta investigación. Y en el caso de Odebrecht y de otras tramas que tienen que ver con corrupción, precisamente por el interés público de la corrupción, ¿no? Exactamente. Manu, tocabas hace un momento o mencionabas algunas de las investigaciones, pero justo eso es lo que te quiero preguntar. ¿Cuáles son las investigaciones que has hecho donde las solicitudes de información pues, son una parte fundamental, y sobre todo qué impacto han tenido estas investigaciones pues, en la sociedad como tal? Claro, pues mira, como bien sabes, Naye, en Animal Político pues hemos publicado muchas investigaciones a lo largo de estos más de ya 11 años que llevamos. La verdad, yo en lo particular utilizo el acceso a la información desde, digamos, reportajes o notas que no tienen que ser grandes investigaciones de un año completo. Recuerdo, por ejemplo, una nota en la que le pedíamos información a la Sedena, Semar, de cuántos migrantes precisamente habían detenido en un periodo de tiempo, y sacamos una muy buena nota de no solamente Estados Unidos está sacando a sus tropas para detener a migrantes en la frontera, México lleva más de una década haciendo eso, y eso lo pudimos documentar gracias a la transparencia. Aparte de eso, pues bueno, hay investigaciones, pues tengo que mencionar la clásica, ¿no? La estafa maestra, que creo que la conoces bien. Creo que fue para mí fundamental, o sea, fue como mi gran introducción al mundo de la transparencia, a la batalla por la transparencia, porque hay que decirlo, ¿no? Como bien dices, y esto no es una cuestión que sea culpa, entre comillas, del INAI o de los institutos de transparencia, sino que los sujetos obligados obviamente también emplean pues, estrategias para no darte cierta información que es muy sensible para ellos. En nuestro caso, en la estafa maestra, recordarás que las universidades se negaron en redondo a darnos la información de los contratos que estábamos investigando, y tuvimos que recurrir, de hecho, al INAI a pedirle que nos orientara de cómo podíamos recurrir también esas respuestas, y gracias a eso pudimos conseguir algunas de las informaciones que estábamos buscando.
Pero, insisto, el acceso a la transparencia lo hemos utilizado tanto en grandes investigaciones tipo la estafa maestra. Otra investigación fue el de los desvíos millonarios en Chiapas, en el gobierno de Manuel Velasco, y cómo la Auditoría Superior de la Federación pues hizo la vista gorda con estos desvíos y lo documentamos, y fue gracias también a la transparencia, y creo que ahí la transparencia tuvo un papel fundamental para poder documentar eso. Pero insisto, lo podemos utilizar en cualquier tipo de nota, de reportaje, de entrevista, de crónica, porque es lo que nos va a aportar un plus de información que va a ser muy difícil conseguirla yendo al ente obligado, entre comillas, a pedirla de, oye, dame esa información, porque la mayoría de las veces no te la dan. Por supuesto. En el caso de la estafa maestra, nada más para quienes nos escuchan, Manu, nos ven, si pudieras decirnos qué es, ¿no? De manera muy sintética. Bueno, pues la estafa maestra es uno de los mayores casos de corrupción recientes en el México moderno, por así decirlo, en el que a través de 8 universidades públicas que hicieron como de bisagra en este esquema de corrupción, 11 dependencias del gobierno, 11 secretarías de Estado, entre ellas Gedesol, Pemex, Banobras, Sedatu, etcétera, desviaron más de 7.000 millones de pesos a más de 180 empresas que nosotros, bueno, al nivel político, documentamos que eran empresas o fantasma o eran empresas irregulares, por lo que esos más de 7.000 millones de pesos simplemente se esfumaron. Y para conseguir esa información, una parte importante para conseguir los convenios, que eran los convenios fraudulentos, y los contratos con las empresas fantasma, fue fundamental el acceso a la transparencia. Recuerdo que hicimos más de 500 solicitudes de información. De esas 500, creo que fue un 80% aproximadamente que nos la negaron en primera instancia. Tuvimos que recurrir para poder conseguir información, pero fue un trabajo titánico de no solamente reporteo en terreno, de visitar a las empresas, sino de pedir esta información por transparencia. Exacto. Y aquí déjame meter un tema que además también se ha estado como debatiendo, que es casos como este, aunque la estafa maestra se publicó en 2017, incluso aunque Rosario Robles estuvo en la cárcel incluso por este caso, ¿no? En este momento está libre, no hay un solo detenido más, digamos, sentenciado más bien, el dinero no se ha recuperado. Pero esto, ¿de quién es responsabilidad? ¿Es responsabilidad del INAI? ¿Es responsabilidad incluso nuestra que publicamos la investigación, Manu? No, bueno, pues, hemos visto, ¿no?, en redes sociales, creo que alentado por lo que ha dicho el presidente recientemente, de que sirve el INAI, que es un gastadero de dinero, etcétera. Bueno, yo creo que echarle la culpa o la responsabilidad de que casos como la estafa maestra no hayan llegado judicialmente a nada concreto, echarle la culpa al INAI de un profundo desconocimiento, de una profunda ignorancia, con todo el respeto, porque pues el INAI es el que digamos, es el órgano que te va a decir, oye, está la posibilidad de que hagas estas solicitudes de información, tú las haces, tú documentas, tú publicas, y a partir de ahí pues el INAI no tiene ninguna injerencia, no es un organismo que se dedique a impartir justicia, no es un organismo que se dedique a fiscalizar, no es un organismo que sea la Fiscalía, ¿no? O sea, para eso, digamos, tenemos otros organismos como la Fiscalía General de la República, a la cual sí habría que preguntarle por qué se cayó el caso de Rosario Robles, por qué no llegó a buen puerto judicialmente hablando, pero no tiene nada que ver el INAI en esto, ni en este caso de Rosario Robles, ni en muchos otros casos periodísticos que no han llegado. Yo publicaba un tuit recientemente que decía, bueno, el INAI, como todo, es perfectible, pero no podemos echarle la culpa de que casos de corrupción no lleguen a buen puerto, como dice el presidente. La culpa de eso se llama impunidad. Y es la impunidad que ha prevalecido durante muchísimos años en México y que en muchos casos ahora actualmente sigue prevaleciendo. Tenemos que hacernos otra pregunta o, digamos, tenemos que ir a otra ventanilla con ese reclamo. Creo que el INAI aquí pues, no tiene nada que ver, ¿no? Y si encima lo cierran, como decía yo en mi tuit, pues sálvese quien pueda. Exactamente. Y otro caso muy relevante, Efra, es Odebrecht, ¿no? Que incluso el presidente lo ha mencionado, pero primero quisiera que nos explicaras qué es Odebrecht de manera también muy sintética, porque eso también es una investigación de años, pero para que nuestro público sepa de qué estamos hablando. Claro, cuando hablamos de Odebrecht hablamos de una
trama de corrupción de América Latina, ¿no? Que se revela a partir de 2014 y que tiene que ver con una empresa constructora, Odebrecht, brasileña, y que tenía un departamento para sobornar a servidores públicos de distintos países justo con la finalidad de obtener contratos en estos países. México fue uno de ellos, ¿no? En Quinto Elemento Lab, desde 2017, hemos publicado historias revelando justo la transferencia de estos sobornos que están vinculados a Emilio Lozoya, quien era en ese momento el director de Pemex y ahora ya está justo en prisión, enfrentando distintos procesos penales. Y en el paso de los años han salido más historias como satelitales que vinculan a Pemex con alguna empresa y que luego brincan a Odebrecht, ¿no? Entonces ahí la trama de corrupción continúa, el grado de impunidad, como decía también Manu, en el caso de la estafa maestra, pues es absoluto prácticamente, y el dinero que se desfalcó al erario público, que es de más de 24 millones de dólares, lo que se ha estimado a partir de las investigaciones periodísticas, pues todavía no sabemos muy bien en dónde está realmente. Y déjame nada más que hagamos una pausa para que veamos esta declaración que repetidamente ha hecho el presidente López Obrador en su conferencia mañanera. Veamos. Reservaron, lo guardaron, no se transparentó. Y esta fue una decisión, aunque sea paradójico, contradictorio, del Instituto de la Transparencia. Bueno, y ahora ya que vimos al presidente, Efra, te pregunto, ¿esto que dice es verdad? Para empezar, creo que muestra un desconocimiento, como decía Manu hace un momento, ¿no? Sobre cuáles son las facultades del instituto, que definitivamente no es llevar a alguien, digamos, como a responsabilizarse sobre algún tipo de delito, en este caso de corrupción. Eso le toca totalmente a la Fiscalía. Y lo otro es que desde que se inició la investigación en 2017 en México en contra de Emilio Lozoya, varias periodistas intentaron acceder al expediente, incluso con resoluciones sobre las que la Fiscalía, en ese momento Procuraduría General, se amparó, y fue hasta un par de solicitudes que llegaron a recurso de revisión, porque la Fiscalía dijo no les podemos entregar esto a Quinto Elemento Lab, a la reportera Andrea Cárdenas. En algún momento se dijo la Fiscalía, bueno, sí te lo voy a entregar, pero tienes que pagar 1.7 millones de pesos por las copias de todo el expediente, lo cual obviamente no íbamos a poder hacer. Claro, ¿quién tiene 1.7 millones para pagarlos por papeles, no? Entonces de repente la Fiscalía aparentemente dijo, bueno, ya no va a pelear en tribunales, voy a poner esta barrera que es económica y seguramente nadie va a poder acceder a la información. Y ahí fue súper importante impugnar esta respuesta ante el Instituto Nacional, que determinó que por ser un caso de interés público, además vinculado a una trama de corrupción, no solo debía ser efectivamente público, una versión pública del expediente que todo el mundo pueda acceder, sino también gratuita. Y fue así que, y además ordenó a la Fiscalía que subiera el expediente completo a su sitio web. Entonces en este momento cualquier persona puede buscar esas versiones públicas del expediente de Odebrecht relacionado con Emilio Lozoya. Claro, digamos que aquí sí hubo una pelea, ¿no? Tal cual, por la transparencia, pero imaginemos un peor escenario, que es, si no tuviéramos INAI, Efra, ¿cuál sería la ruta para obtener información? El instituto lleva 20 años, nuestro sistema mexicano de transparencia lleva 2 décadas y se ha fortalecido muchísimo. Entonces de repente nos cuesta imaginar cómo era el periodismo antes, ¿no? Incluso digo, algunas no ejercíamos en ese momento, no trabajábamos en esto, éramos muy jóvenes, por ejemplo, y pues mucho se basaba en filtraciones, y de repente quien tenía las filtraciones es que tenía una buena relación probablemente con algún servidor público, y entonces sabíamos solo lo que alguien quería que supiéramos, ¿no? Para empezar. Lo que hace el instituto es generar un sistema que es sencillo, que es gratuito además, que cada vez es más accesible para que cualquier persona pueda pedir información a cualquier autoridad, y cuando no estamos conformes, pues podemos luchar por ella ante los institutos garantes nacionales y estatales, ¿no? Si no tuviéramos eso, si fuéramos una oficina y le dijéramos con un escrito, quiero saber, no sé, los contratos anexos tal, que se entregó y que no, pues igual y no nos responden, ¿no? No hay ninguna certeza de que nos respondan la información que queremos, y lo que tendríamos que hacer es irnos a un juicio de amparo, diciendo que nos están negando el derecho al acceso a la información pública, y digamos, hacer una demanda de amparo es muy difícil. Si hacer una petición de repente puede ser un poco complicada, hacer una demanda de amparo prácticamente requieres un abogado o una abogada, y el proceso puede tardar hasta 6, 8 o más de un año.
Claro, no, es que, y por ejemplo, Manu, también otro de los argumentos es, el instituto cuesta mucho, ¿no? Son 1,000 millones de pesos, pero en realidad esos 1,000 millones de pesos solo significarían que cada mexicano estuviera aportando 7 pesos al año. Eso es lo que nos cuesta el instituto, me parece que no es tanto, ¿no? 7 pesos es un peso más del pasaje de Metrobús, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál sería el costo, en realidad, Manu? ¿Cuál sería el costo de no tener un organismo como este y ejercer nuestros derechos de acceso a la información? Justo te iba a decir eso, ¿no? O sea, si 1,000 millones, ok, mucho, poco, comparado con qué, pero como decía antes, seguramente es perfectible todo es revisable, pero el derecho a saber, ¿no? Como bien dice tu programa, creo que vale mucho más que eso, ¿no? O sea, como el panorama que estaba poniendo Efra es que, imagínate, si tuviéramos que ir a un juicio de amparo cada uno de los ciudadanos o periodistas para saber información, primero no tendríamos la capacidad, si la justicia ya de por sí está rebasada, imagínense ahora añadirle esto y pues tardaríamos meses, años en poder acceder a información a la que tenemos derecho. Es que sería un retroceso total en nuestra sociedad, en la sociedad mexicana, sería un retroceso total el que ahora nos quedáramos sin una figura tan importante como el INAI, ¿no? O sea, llevamos 20 años con esto, ha ido mejorando, se han ido haciendo cosas mejor, se podrán hacer todavía más mejoras, pero necesitamos tener este sistema de información. Yo he ido a otros países que me han invitado una vez a dar talleres de periodismo en Centroamérica, por ejemplo, y cuando les cuento un poco cómo conseguimos la información, la gente allí alucina, dice, bueno, ojalá tuviéramos algo aquí así, ¿no? E incluso en Europa, en España, con compañeros periodistas de allá, me dicen, ¿cómo? Tienen una plataforma que pueden hacer la solicitud y le responden ahí mismo, o sea, creo que el sistema de transparencia mexicano está a la vanguardia, sinceramente lo creo. Obviamente, como digo, siempre hay problemas, siempre que a veces la plataforma no funciona bien, que a veces el sujeto obligado te quiere dar la vuelta, que tienes que ampliar estrategias, pero siempre también hay la posibilidad de, yo lo he hecho en mis investigaciones, de buscar a alguien del INAI, oye, ¿me puedes orientar cómo podría yo recurrir a esta respuesta que me están dando porque estoy inconforme? Ah, pues así, o sea, el no contar con eso no solamente sería un grave problema para el periodismo, es que se tiene que entender muy bien, no es para los periodistas de que se quejan porque... No, es un gran problema para la sociedad, porque nosotros somos los que le brindamos esa información a la sociedad, incluso la sociedad es la que también podría acceder por su cuenta sin el filtro de los periodistas a la información. Entonces, el precio, el costo de no contar con eso sería muy, muy elevado para el país y sería un gran retroceso. Exacto. Pues... Perdone. Sí, ahí quisiera también agregar el tema de lo que determina el Instituto Nacional cuando impugnamos, cuando no estamos de acuerdo con las respuestas, ¿no? Nos indica que hay información que alguna autoridad quiso ocultar, ¿no? O sea, esa es, creo yo, la valía principal del trabajo, de una parte del trabajo del instituto, que si no hubiera, no habría quien nos ayudara o fuera un árbitro y de repente le dijera a la autoridad eso que tú quisiste ocultar y entonces hay una intención allá, tiene que ser pública. Así es, exactamente. Todo dependería del gobierno de turno, ¿no? Si te quieren dar o no la información y no tendríamos un árbitro neutral. Como fue hace 20 años, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, pues el tiempo en televisión siempre es un verdugo, pero muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por compartirnos su experiencia y por su trabajo. No, pues gracias a ti, Naya, por invitarnos y muy feliz y contento de estar aquí. Muchas gracias. Para saber cuáles son las consecuencias para todas y todos de no tener información pública, nos acompaña Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. Leopoldo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Nayeli. Lo primero que quisiera preguntarte es, ¿qué implica que los periodistas no obtengan información pública? Bueno, pues es la materia prima del periodismo, la información pública. No es la única, pero es sumamente relevante, precisamente porque el actuar gubernamental tiene que estar sujeto al escrutinio público. Y en esta labor de informar, que además es un derecho humano y que además es piedra angular de la democracia, pues el trabajo periodístico requiere de condiciones mínimas, de seguridad, de libertad, pero sobre todo, pues requiere del material para poder comunicar. La información pública es
parece redundante y obvio, un bien público, pero desafortunadamente en gobiernos, en regímenes, en sistemas con incipientes democracias como el nuestro, pareciera que la información en posesión de sujetos obligados, de organismos públicos, es propiedad de las personas que encabezan estos organismos o que forman parte de ellos. Y no, la información pública es propiedad de todos. Por eso es importante que en el trabajo periodístico o para el trabajo periodístico se garantice el acceso a la misma. Por supuesto, Polo, y justo esa sería mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto de que la información no se publique en estos reportajes periodísticos y que por lo tanto las personas no se enteren de lo que están haciendo nuestros gobiernos? Yo creo que el impacto de no saber sobre temas de alto interés público que se detonan a partir del acceso a la información pública, pues es devastador para los derechos de las personas. El derecho a saber es un derecho sobre todo instrumental que nos permite acceder a otros derechos. Nos permite elegir entre posiciones y ofertas políticas, nos permite ejercer derechos sociales, ¿no? Como el derecho a la salud, a la educación, nos permite también tomar la decisión de movilizarnos en pro de causas o en contra de ciertas decisiones. Y entonces, el no conocer esta información que ha dado pie a grandes investigaciones periodísticas como la estafa maestra, las empresas fantasma de Duarte, ahora los viajes del general secretario de la Defensa, temas de alta relevancia como el espionaje a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos por más de 7 años en sucesivos gobiernos, pues por supuesto que afecta el derecho a saber de la sociedad y afecta los derechos de las víctimas directas, pero en casos de corrupción, pues nos pone un velo sobre cómo se están ejerciendo nuestros recursos, los recursos públicos. Pero eso desde la perspectiva de los macroprocesos, Nayeli, y de los macrocasos, pero en el día a día no permite saber, por ejemplo, en las comunidades sobre los faltantes de las clínicas de salud, o por qué no está acudiendo el doctor o la doctora o la enfermera o el enfermero, o por qué no está yendo el maestro, que son cuestiones del día a día, son cuestiones de nuestra cotidianidad que permite a las comunidades, incluso más alejadas, ejercer sus derechos. Y eso también está en riesgo con esta parálisis del Pleno del INAI, porque al final del día, todas las solicitudes de información son susceptibles de llegar a este organismo garante nacional, no solo las federales, sino las locales también. Y en ese sentido es que la ciudadanía pierde la posibilidad de conocer información pública de relevancia para su vida cotidiana, pero también para la salud pública y para la vida pública del país. Exacto, Polo, yo me quedo con esto último que mencionas, que es básicamente que la transparencia le sirve a los ciudadanos de a pie también. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Polo. Muchísimas gracias por la invitación. Y para pasar al siguiente tema, veamos esta declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo les recuerdo que apenas se inauguró lo de la transparencia y durante el gobierno del presidente Fox se decidió mantener bajo reserva las condonaciones en los pagos de impuestos de las grandes empresas. Esa fue la primera decisión del Instituto de la Transparencia. El presidente se refiere a la condonación de impuestos, que efectivamente estuvo oculto durante varios años, pero es mentira que haya sido por decisión del INAI. Fue el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, quien se negó a entregar la información.
Bueno, ya vimos esta declaración del presidente López Obrador, pero ahora abordemos el contexto y la explicación. Y para eso nos acompaña el día de hoy Iván Benumea, coordinador de Justicia Fiscal de Fundar. Muchísimas gracias por acompañarnos, Iván. Muchas gracias, Nayeli, por la invitación. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Lo primero que quisiera preguntarte, un poco para que nuestro público pueda tener claro un concepto. ¿Qué es la condonación de impuestos? La condonación de impuestos es un tipo de beneficio fiscal de uno de los tantos que todavía existen en nuestro país, en donde básicamente se le perdonan los impuestos que un contribuyente debía bajo diversas justificaciones. En sexenios pasados este tipo de políticas eran muy comunes, pero hubo una serie de reformas que al final del día hoy han restringido la posibilidad de perdonar impuestos en nuestro país. Nosotros en Fundar, desde hace ya mucho tiempo, analizamos qué estaba ocurriendo con estas políticas y uno de los aspectos que más nos llamó la atención es que se mantenían en la total opacidad. Lo que ocurría es que un ciudadano, organizaciones, pedían información sobre a quiénes les habían beneficiado estas políticas, a quiénes les habían condonado impuestos, y lo que argumentaba el SAT era que esta información no se podía revelar. Nosotros presentamos muchos recursos, acudimos al INAI, y bueno, el INAI finalmente logró que esta información fuera transparente después de otra serie de temas, pero bueno, son un problema las condonaciones de impuestos porque se dan en un marco de discrecionalidad, de poca información, benefician a las grandes empresas y contribuyentes más ricos de este país, y por eso en Fundar nosotros dimos una batalla legal para que esta información fuera transparente. ¿Cuánto tiempo duró, Iván, para que tengamos un poco también claro esta batalla, literal? ¿Cuándo fue cuando hicieron la solicitud? Claro, nosotros presentamos una solicitud en 2015 porque habíamos identificado que de manera sistemática el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, la entidad que se encarga de cobrar impuestos, le había negado la información a la ciudadanía, ¿no? Argumentaba que esta información no se podía dar a conocer. Y tras haber investigado más sobre el tema, presentamos una solicitud pidiendo que con base en el derecho de acceso a la información se nos diera esta información tan relevante y que permitiría revelar cómo funcionan las políticas de perdón de impuestos y a quienes favorece. Después, el INAI nos dio la razón, ordenó que el SAT publicara esta información, pero el SAT, bajo este clima de discrecionalidad, lo que decidió fue no hacerle caso al INAI. Entonces, en ese momento tuvimos que presentar un amparo, acudimos al Poder Judicial y ese caso en particular nos tomó 4 años, ¿no? Algo muy importante a destacar es que el INAI fue un actor clave en este litigio, en este caso judicial. El INAI sistemáticamente ha sostenido que la información sobre a quienes se les condonan impuestos debe ser información pública, porque la ciudadanía tiene derecho a saber a quienes no pagan impuestos en nuestro país. Y bueno, así se ha mantenido. Es una noticia muy positiva para la sociedad porque así tenemos más herramientas para impedir que estas políticas fiscales que favorecen a quienes no lo necesitan continúen implementándose. Claro. Finalmente, ¿cuándo consiguieron la información, Iván? Y también ahí te preguntaría, ¿valió la pena dar esta batalla? ¿De qué le sirve al ciudadano de a pie que nos está viendo? Claro, terminamos este litigio alrededor de 2019. Nos entregaron los nombres de las empresas y personas a quienes se les condonaron impuestos de manera injustificada. Son montos de miles de millones de pesos, estamos hablando de porcentajes del PIB que se fueron en favor de muy pocas empresas. Y esta información es justamente importante para que este tipo de casos no vuelvan a ocurrir. Ya tenemos la evidencia de que empresas y personas que no necesitan que se les perdonen impuestos reciban este tipo de beneficios y ya hay un marco más robusto, un marco legal más robusto que impide que esto vuelva a ocurrir, y eso al final del día nos beneficia a todos porque en la medida en que el Estado no favorezca a quienes más tienen y en la medida en que el Estado tenga más recursos y esos recursos se ejerzan de manera transparente,
será más viable contar con un Estado que tenga más recursos para poder financiar derechos humanos y financiar lo que hace todo el aparato gubernamental. Claro. Nada más algunos ejemplos, Iván, de empresas a quienes les perdonaron impuestos. Claro, cualquiera que ahorita se te venga a la mente estaba en este listado. Grandes bancos, corporativos, empresas de las personas más ricas de este país, medios de comunicación, también algunas celebridades como Juan Gabriel en su momento. Entonces, digamos, era una política, un tipo de política que se implementaba de manera muy discrecional, que perjudicó mucho a nuestras finanzas públicas y que en lugar de incrementar el gasto, incrementar los impuestos, lo que venía ocurriendo antes es que más bien se les perdonaba, ¿no? Se perdonaban los impuestos. Y eso, bueno, en buena medida, gracias a esta lucha, al papel del INAI, esta situación no ha vuelto a ocurrir y debemos mantenernos en esa postura. Sobre todo. Pues, Iván, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos también lo que hicieron, pero sobre todo por la batalla que dieron a favor de todas y todos en este país. Muchas gracias, Nayeli. La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos. Como lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública. Ingresa a plataforma de transparencia.org.mx o llama al Telinai 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber. Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública. Bueno, así como vimos lo que significa ganar las batallas por la transparencia, también, ¿qué pasaría si el instituto no existiera? Para esto hablamos con el doctor Mauricio Merino de la Universidad de Guadalajara. Doctor Merino, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Nayeli. De veras es un honor estar contigo siempre. Muchas gracias, doctor. Lo primero que quisiera preguntarle es, ¿en qué ha cambiado al país, a la sociedad, tener un instituto como el INAI? Es una larga batalla, Nayeli, que es deudora del proceso de transición a la democracia. Durante todo el siglo XX se intentó en distintos momentos, particularmente con la reforma electoral, la reforma política del 76-77, pero no se logró. Hubo varios intentos posteriores para tratar de abrir la concha hermética del antiguo régimen, del régimen priista que clausuraba toda la información y solamente filtraba, daba aquella que le resultaba conveniente para sus propios intereses. Fue hasta el año 2000, en realidad, 2002, 2003, cuando se logró en principio abrir esa concha, como bien sabemos, hace ya 20 años para el 2022, y bueno, pero empezó con mucha modestia el acceso a la información, solamente los documentos públicos, solo los federales. Vino después una larga ruta para abrir la información de los gobiernos totales, hasta una segunda estación en el 2007, cuando se empezaron a unificar los criterios de acceso a la información. Pero no sería sino hasta 2014, Nayeli, cuando finalmente se consolida el derecho a saber como un derecho fundamental y se asume en la Constitución, no en las leyes secundarias, sino en la Constitución, que este derecho fundamental debe ser garantizado por el Estado, por un órgano autónomo del Estado y por un sistema nacional de transparencia. Y desde entonces, pues la batalla, como bien sabemos, continúa por abrir la concha de la información. Claro. Es una larga ruta, pero creo que ha sido muy venturosa, Nayeli. Completamente, doctor. Y esto me lleva a esta siguiente pregunta, que es, ¿en qué le afecta en este momento que el INAI no pueda sesionar e incluso en qué nos afectaría si desapareciera? El INAI no va a desaparecer, Nayeli, yo estoy convencido de eso. El INAI no va a desaparecer porque está plasmado en la Constitución. Ya lo decía yo desde el 2014 y está plasmado como un derecho. Este órgano garante es el encargado de hacer valer un derecho fundamental constitucional. Entonces, yo no creo que el INAI vaya a desaparecer. Este es un
Este es un paréntesis político, estrictamente temporal, así lo vivo. Será resuelto seguramente en los próximos días, ya porque el Senado cumpla su misión, su obligación, quien está en falta es el Senado, o ya porque la Suprema Corte haga valer el hecho simplísimo que hasta un alumno de primer semestre de Derecho comprende, que una ley secundaria no puede subordinar el cumplimiento de un mandato constitucional, como es el caso. Es la Ley Federal de Transparencia la que dice que no puede sesionar el INAI, pero no la Constitución. Entonces, o la Corte o el Senado acabarán resolviendo. No me preocupa eso. Lo que me preocupa, eso sí, es que se haya vuelto a cerrar la concha de la información, como el viejo régimen del que estábamos hablando antes. Es lo mismo. Tiene otro nombre, pero es exactamente igual, igualitos. Entonces hay una andanada, hay una guerra no contra el INAI, sino contra el derecho mismo a saber, confundido el régimen, o deliberadamente confundido, para decirlo mejor, con la idea según la cual pues basta lo que el presidente informa en las mañaneras. No, la información es pública, esto quiere decir que es de todas, de todos, debe ser accesible siempre y de ninguna manera puede ser condicionada por los humores políticos de la presidencia de la República. No creo que este bache vaya a causar un daño mayor. Claro. Doctor, ¿y a quién le conviene que no esté operando en este momento o que esté en parálisis el INAI y que cualquier ciudadano tenga derecho a pedir cualquier tipo de información pública? Siempre, toda la historia de la humanidad, desde Tácito, desde los así llamados Arcana Imperi, hasta nuestros días, ha habido una resistencia de los poderosos a abrir la información, por varias razones. Primero, porque el manejo del poder reclama un cierto secreto. Eso opinan quienes ejercen el poder de manera autoritaria, no democrática. Pero toda la historia, esto ni siquiera es mexicano, ni nuevo, ni mucho menos, es universal. Y siempre se han resistido a abrir la información. Es interesante, Nayeli, saber que fue hasta el final del siglo XX, no en México, en el mundo entero, en donde este derecho fundamental empezó a expandirse por todo el universo. No todos los países tuvieron órganos garantes, no todos los países lograron afirmar un derecho fundamental a saber. En México sí hubo un movimiento social, periodístico, académico, empresarial incluso, muy potente, que logró establecer este derecho fundamental, ya te digo, después de muchos años, poco más de 10 de batallas que tuvieron que darse hasta el 2014, y hoy estamos de regreso dando la batalla contra un régimen que vuelve atrás, que vuelve a la idea de los Arcana Imperi, que vuelve a suponer que la información solo sirve para que los adversarios del gobierno le puedan golpear, que vuelve a la idea según la cual la información es un instrumento de propaganda, no de consolidación democrática, así la viven, para ellos es propaganda, y vuelve a la idea según la cual los archivos deben mantenerse en secrecía. Por cierto, las 3 leyes que protegen este derecho son la Ley General de Transparencia, la Ley General de Protección de Datos y la Ley General de Archivos, y no sobra añadir que en materia de archivos este gobierno ha sido completamente omiso y lo ha sido del mismo modo que ha sido agresivo contra el órgano garante de transparencia. Es decir, no les interesa la transparencia. Un escenario terrible, doctor. ¿Alguna otra cosa que le parezca relevante que sepamos? En materia de resistencia política tampoco es nueva la posición en particular del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Es la misma que tuvo cuando fue jefe de gobierno en el Distrito Federal. Hay que recordar, Nayeli, que la principal resistencia que hubo en aquellos años para poder abrir la información en los estados de la República, en las entidades federativas, el DF todavía era DF, no era Ciudad de México, fue la de Andrés Manuel López Obrador. Justamente, no se abrió realmente un instituto de transparencia del DF, sino hasta que lo suplió Alejandro Encinas, quien sí creía en la transparencia y sí hizo un magnífico trabajo en esa materia. López Obrador no, o sea, es una historia que corre por toda su biografía política. Nada nuevo hay bajo el sol, ayer.
Híjole, qué lamentable, pero bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Nayeli, gracias a ti por contactarme y por darme el privilegio de verte, de veras, me da mucho gusto. Muchas gracias, doctor, al contrario. Como viste, el acceso a la información y la transparencia ha ayudado a destapar casos de corrupción en los últimos 20 años. Si los periodistas dejan de obtener información y publicar, los más afectados seremos todos los ciudadanos, porque dejaremos de saber lo que están haciendo nuestros gobernantes y la falta de rendición de cuentas, de seguimiento y vigilancia abre la puerta a la corrupción, la ineficacia y el autoritarismo. En las siguientes emisiones veremos más casos en los que el derecho a la información nos ha ayudado en nuestra vida cotidiana. Y recuerda que puedes ver este y todos nuestros programas en el canal de YouTube del INAI. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión y te esperamos la siguiente semana, porque recuerda que tú tienes derecho a saber.